La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, Boletín 12.712-24. Oficio de la señora Alejandra Pizarro, directora ejecutiva subrogante CONICIT, por el cual adjunta informe de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2019. Oficio de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual remite informes con los proyectos de carácter cultural del concurso anual para artistas o misiones diplomáticas y consulares del Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2019. Correos electrónicos, mediante los cuales solicitan audiencias para exponer en relación al proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, Boletín 12.712, de las siguientes personas: señor Óscar Acuña, secretario ejecutivo de la Asociación de Museos de Chile; señora Cecilia García, presidenta de la Asociación de Propietarios de Casas Históricas, Parques y Jardines de Chile; señor José Nordenfrich, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Playa Ancha; señor César Millahueque, poeta y director de la Sociedad de Escritores de Chile y consejero del Consejo Monumentos Nacionales; señor Roberto Fuenzalida, director ejecutivo de la Corporación de Patrimonio Cultural de Chile; señora Ivette Quesada, miembro de la Mesa de Pueblos Originarios; y Josefina Togornal, directora académica de la Universidad de los Andes. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguna observación sobre la cuenta? No, todavía no, varios. El acta de la sesión 90 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 91 queda a disposición de los y las diputadas. ¿No dice varios? Varios. Diputado Díaz, adelante. Buenos días, presidente, a todos quienes nos visitan. Yo quería recordar una solicitud que hice, y creo que lo acordamos, de citar al presidente del Directorio de Televisión Nacional y al director ejecutivo, porque hasta la fecha, habiendo transcurrido, no sé, ya más de 2 años desde la aprobación de la Ley de Capitalización de Televisión Nacional, todavía Televisión Nacional no solicita los recursos para la creación del canal cultural. Sí. Me parece a mí tremendamente grave. Entonces yo creo que ya llegó la hora de pedir explicaciones. Perfecto. Entonces quiero reiterar ese acuerdo para que ojalá pudiéramos citarlos para el próximo lunes, en Santiago. Ok. ¿Tomamos el acuerdo entonces? Próximo lunes. Diputado Alarcón. Gracias, señor presidente, usted muy cariñoso. Yo quiero ver si podemos oficiar al Ejecutivo para saber qué acogida tuvo la propuesta de que el cementerio tenga la... ¿De la UNESCO cómo? ¿La qué de la UNESCO? El patrocinio. Patrimonio de la Humanidad, claro. Eso se puede, ¿cierto? Sí, claro. Y de pasada saludo a la Cecilia. No quiero que quede en acta. Ya. El objeto de esta sesión es continuar el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece la nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural correspondiente al boletín 12.712-24. Asiste el señor José Osorio, presidente de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, junto a la señora Sonia Neira, directora de la misma asociación. El subsecretario quería explicarnos lo de la urgencia suma, ¿no? ¿Sí? Eso tenía idea yo. Si no, pasamos inmediatamente al exposición. Perfecto. Sí. Claro, pero no se renovó nomás. Se renovó. Era comentar después del Perfecto, de la ya. Entonces tiene la palabra el señor
José Osorio. Bueno, muchas gracias por permitir a la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales poder expresar su opinión sobre el proyecto de ley que modifica la Ley de Monumentos Nacionales. Quiero aprovechar de saludar a diversos dirigentes que de todo el país vienen en viaje. Digamos, hoy día teníamos 2 acciones que nos habíamos comprometido a apoyar. Sí, sí. José, les pedimos que bajen la luz para poder proyectar bien. Entonces, bueno, saludar a los dirigentes y dirigentes que viajaron de distintos lugares del país para acompañarnos en esta presentación, y después íbamos a estar también en la discusión de la ley de integración social, que entendemos que no se discutirá en sala hoy, al menos. Bueno, la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales es una organización que agrupa a distintos vecinos, agrupaciones a nivel nacional, que a través de congresos nacionales ha desarrollado una política durante ya casi 10 años. Estamos a punto de cumplir los 10 años. De hecho, aprovechamos de invitar a los diputados y diputadas para el 19 de agosto a las 18 horas en Playa Ancha. Vamos a celebrar los 10 años de nuestra asociación en una actividad comunitaria ahí con la plataforma patrimonial de Playa Ancha. Y en ese plano nos hemos abocado durante los últimos congresos nacionales. El último fue en Chonchi. Aquí algunas fotos, digamos, de lo que fue ese congreso, a la discusión de la modificación de la Ley de Monumentos Nacionales. En ese marco hay que entender que nuestras agrupaciones han hecho un trabajo cotidiano en sus territorios, en sus barrios, en sus distintos lugares de desarrollo de sus actividades cotidianas, digamos, vecinos que viven en zonas patrimoniales, zonas típicas, zonas de conservación histórica, etcétera. Y en un modelo de asociatividad hemos ido expandiendo todo un esfuerzo para poder primero proteger, que es nuestro fin primero, y luego obviamente proyectar este trabajo en el largo plazo a propósito de los cambios legislativos que requiere la Ley de Monumentos Nacionales. Entonces, ese es el contexto de presentación de nuestra asociación. En ese marco, en el último Congreso Nacional, tuvimos una discusión importante a propósito de poder seguir avanzando en declarar zonas patrimoniales. La preocupación, y aprovechamos inmediatamente de solicitar a los diputados, digamos, que podamos oficiar si el subsecretario eventualmente no tiene una respuesta concreta respecto de algo que ustedes mismos como diputados votaron al crear el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es una modificación que se hizo a la Ley de Monumentos para incorporar el consejero número 22, que representa a las asociaciones de barrios y zonas patrimoniales del país, en plural, porque no es nuestra asociación, son cualquier asociación la que puede participar en esa elección, y esa elección no se ha llevado a efecto. Por tanto, hay un cupo que no se ha podido llenar en la discusión permanente que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, y ya van 17 meses desde que se promulgó la ley que crea el ministerio. En esa ley ya venía el cambio. Se ha trabajado entendemos, en un reglamento, pero no sabemos a ciencia cierta cuándo se va a hacer efectivo ese reglamento, y creemos que ya es tiempo suficiente que se haga efectivo nuestra representación de las diversas agrupaciones en el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, estamos en un contexto en el cual nuestra asociación, nuestras comunidades están atentos básicamente o primordialmente a 3 grandes leyes. Una es la ley de subarriendo abusivo, que presentamos el año pasado en el Parlamento con el acompañamiento de varios diputados y diputadas. La ley de integración social y urbana, que de hecho tenemos un pronunciamiento bastante claro de cómo eso va a afectar a las zonas patrimoniales, y nos parece bastante dramático, por decirlo de alguna forma, el cómo la protección de nuestro patrimonio va a ser vulnerada por esa ley si es que no hay una indicación que permita la protección o que mantenga al menos la protección en los barrios patrimoniales. Y finalmente la ley de patrimonio cultural, que indudablemente es el objeto de esta reunión. En ese sentido, brevemente señalar que por todos es conocido que Chile ha cambiado, que en los últimos 10, 15 años el tema del patrimonio ha sido un tema importante para la ciudadanía en general. Basta ver este gráfico con las actividades para el Día del Patrimonio. En los últimos 10 años pasamos de cerca de 90, 100 actividades a este año en que se realizaron el año pasado 1.527, este año 1.900 actividades. Eso nos está diciendo claramente que este es un tema importante para los vecinos, vecinas, ciudadanías, profesionales, trabajadores,
que están en este ámbito, y eso se expresa incluso en la misma institucionalidad que tenemos sin todavía haber cambiado la ley de monumentos. Todos estos logos que expresan el trabajo de distintas instituciones públicas, no es casual que hayan implementado en sus distintas iniciativas distintos proyectos, líneas de financiamiento para el área patrimonial. Entonces, en ese cambio cultural, y eso es lo importante que queremos dejar sentado en esta presentación, en ese cambio cultural, indudablemente las comunidades son uno de los ejes centrales del cambio que se ha ido produciendo, vamos a seguir siéndolo, y por tanto creemos que cualquier modificación que haya tiene que contemplar la participación de la ciudadanía en esta ley de patrimonio. Entonces nosotros hablamos de que en definitiva el patrimonio ingresa como un nuevo derecho social y cultural. Por tanto, hablamos del patrimonio como un derecho y eso lo hemos ratificado, digamos, en distintas instancias de participación que además se conectan con el derecho a la ciudad, al abuso inmobiliario, el derecho al patrimonio natural, que tenemos distintas expresiones en el país durante los últimos 10, 15 años que hablan de la defensa de nuestros territorios, de su patrimonio, y como la ciudadanía también hoy día a través de asambleas, cabildos, encuentros, reuniones, desarrolla su trabajo. No está de más decir que hace 7 años atrás hicimos una consulta ciudadana, 17.000 personas en ese momento participaron con la fuerza que teníamos como ciudadanía en una consulta en la cual solicitábamos el cambio de la ley de monumentos. En ese marco es que se ha ido avanzando durante los últimos años en distintas declaratorias, se ha ido avanzando en entender los sistemas constructivos tradicionales, el patrimonio que está en las zonas rurales y que es importante seguir defendiendo, se ha ido avanzando en la declaratoria de sitios de memoria, se ha ido avanzando en que terrenos urbanos importantes, como es el caso del barrio Yungay, hayan logrado pasar en los últimos 10 años a 300 hectáreas de protección, con la alegría y la celebración que la comunidad desarrolló y con las autoridades que nos apoyaron en ese momento para poder consolidar un área protegida de 300 hectáreas que se refleja en la primera declaratoria del 2009 y la ampliación que se hizo el año este 5 de abril cuando Barrio Yungay cumplió 180 años. Entonces estamos hablando en definitiva de comunidades que cotidianamente están en esa perspectiva, en ese trabajo, en seguir protegiendo, en generar más avances de protección en zonas típicas, de monumentos históricos, y por tanto esa es parte de la labor que nosotros desarrollamos, en definitiva, señalando que las comunidades somos el principal patrimonio de nuestro territorio, de nuestro país. En ese marco, en ese contexto es que existe y tenemos, y es por todos conocida, una ley de 1925, modificada en 1970, la Ley de Monumentos Nacionales, que actualmente tiene 5 categorías de protección y que indudablemente nuestras comunidades, si bien esta ley les ha servido para avanzar en protección, en tener mayor certeza de poder seguir viviendo en lugares que tienen una alta historia, un alto grado de significación para la historia de nuestro país, una rica arquitectura en muchos de estos casos, nos parece obviamente insuficiente algunos tópicos que aborda esta ley y quisiéramos profundizarla. En eso vamos a estar de acuerdo y lo hemos planteado en todos los foros públicos, creo que con todos los que están en esta mesa, de que es necesario modificar la ley de monumentos. Ahora, indudablemente la modificación que se haga, la bajada que se haga, es lo que está en discusión y eso es lo que de alguna forma nosotros queremos contribuir a ese debate. La antesala para esto es señalar que en nuestro caso, bueno, ya reiteré la solicitud de oficiar por este consejero que no ha sido electo. También tenemos que hacer claridad o señalar, digamos, de que el proceso para la ley que presentó el gobierno no tuvo una participación ciudadana vinculante, que es lo que nos hubiese gustado. Entendemos, y las declaraciones del subsecretario han sido de que hubo diálogos, encuentros, cabildos, o más que cabildos, diálogos, encuentros con distintas comunidades, y eso efectivamente es así, pero no fueron ejercicios vinculantes ni de participación vinculante, por tanto tenemos ahí un déficit al momento de llegar a la presentación que hace el gobierno. Cabe señalar de que en este proceso, durante el año pasado, nosotros hicimos una serie de reuniones, encuentros, seminarios, estuvimos en esta misma sala, expresando que nuestra vocación democrática, participativa, nos llevó a generar un proyecto de ley con 7 meses de participación y cerca de 700 personas involucradas a nivel nacional, que presentamos con la firma de varios de los diputados y diputadas acá presentes, más otros diputados que
no conforman esta comisión o la conformaron durante el año pasado. Ese proyecto de ley entró a oficina de partes el 11 de octubre y nuestra solicitud indudablemente es que ese proyecto de ley sea un proyecto que esté en la mesa de la discusión, en el comparado, que entendemos que cuando se inicie el momento de legislar puede ser... Correcto, fue aprobado en general, entonces, digamos, indudablemente creemos que eso tiene que estar, digamos, en ese ejercicio comparado, así como todas las visitas que han hecho las organizaciones de trabajadores, todas las que se siguen solicitando en este proceso de discusión, como insumo para poder definir digamos, este cambio legislativo. En ese proyecto, y ahí empiezo ya digamos, la discusión a propósito del proyecto del gobierno, lo que quisimos graficar de alguna forma con las competencias que obviamente tienen diputados y diputadas para presentar proyectos. Entendemos que está esta restricción a nivel de articulado que exprese modificación al presupuesto nacional, por tanto, indudablemente en nuestro proyecto hay cosas que están en articulado, las que se podían permitir, y hay ideas fuerza que no están en el articulado porque no podían entrar como articulado, pero entraron como parte de la fundamentación del proyecto. Esas ideas fuerzas hablan primero del rol protagónico para modificar la ley de monumentos del Estado, de participación ciudadana que para nosotros debiese ser vinculante. Entendemos que la Constitución no permite esa vinculancia en muchos órganos de representación, pero por lo menos como declaración de intención nuestra es que existiera. La descentralización como objetivo, una orgánica que en el caso del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ya dio jerarquía igual, digamos, a las culturas y al patrimonio a través de 2 subsecretarías que tiene el Ministerio. Una definición de patrimonio que nos parece relevante en el instrumento con el cual se pueda legislar y aprobar eventualmente, y que sea una política integral que incorpore el patrimonio material, inmaterial, cultural, natural, etcétera. En ese marco es que indudablemente hay que incorporar una dimensión que es la dimensión que yo acabo de graficar, digamos, esta dimensión donde las comunidades toman de alguna forma este concepto, lo hacen propio, y con ese hacerlo propio han logrado proteger decenas de lugares en el país porque le asignan un valor. Y eso tiene que estar de alguna forma definido en la ley. Por tanto, entender que el patrimonio incorpora también una dimensión donde no es solo la arquitectura lo que nosotros estamos protegiendo, sino que en definitiva el tejido social, la vida de barrio, la vida comunitaria, donde existe un vínculo emocional a propósito de mis padres, mis abuelos, que son parte de ese patrimonio, de lo que con su esfuerzo lograron construir en la ciudad, en cada uno de los territorios, y por tanto hay una identidad, digamos, que se va heredando, hay un orgullo de pertenencia, y en definitiva esta dimensión tiene que estar claramente representada en la ley que eventualmente se apruebe. Entonces, para nosotros el proyecto si podemos categorizar ambos proyectos, vamos a encontrarnos que en general estos son los temas: una idea fuerza, categorías de protección, la composición del Consejo de Monumentos, la descentralización y en ambos casos cómo eso dialoga con el organismo técnico, la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos, las eventuales compensaciones, incentivos, sanciones y fiscalización. Y en esos términos, en estos temas, insisto, en general hay un amplio acuerdo de que se requieren modificaciones, pero que para esos requerimientos es importante contar con una amplia visión de cada uno de los temas, y esa es la visión que de alguna forma nosotros quisimos expresar el año pasado cuando ingresamos este proyecto de ley el 11 de octubre. Entonces, tenemos una ley de monumentos anclada en una visión patrimonial o una visión, digamos, tradicional, digamos que ya no da cuenta de lo que hoy día las comunidades en general hemos ido definiendo como patrimonio. Entonces, en ese marco es que nosotros iniciamos este proceso que nos llevó a formular un proyecto, y que ese proyecto, en buenas cuentas, digamos, señala o permite decir primero cuál es la definición de patrimonio o de patrimonios en plural que nosotros creemos que es indispensable que esté, y ahí, bueno, aparece una definición que indudablemente esperamos que esté dentro de este cuadro comparado. Digamos, aquí hay solamente una reducción, pero quiero hacer, digamos, señalar de que en esa reducción
aparecen conceptos como sitios de memoria, aparecen conceptos como patrimonio indígena que nos parecen que son relevantes al momento de poder desarrollar una ley como la que se está discutiendo. En esa misma lógica, creemos que es importante poner que se incorporen estos ejes que para nosotros son fundamentales en cualquier, digamos, en este ejercicio legislativo, que es el rol protagónico del Estado, la participación ciudadana dentro de estos organismos, la descentralización y una política que integre, digamos, todo lo material, inmaterial, cultural y natural. Y asumimos dentro de la definición que entendemos por patrimonio, que hay una definición también asociada a la ley 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que creemos que hay que hacerla explícita también en este documento, que habla de la diversidad cultural, de la democracia y participación cultural, del reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, del respeto a la libertad de creación y valorización social de creadores y cultores, del reconocimiento a las culturas territoriales, del patrimonio cultural como bien público, del respeto a los derechos de los creadores y cultores, de la memoria histórica. Esto es un documento que no es nuestro, que es el que crea el Ministerio y que creemos que debe ser incorporado a la futura ley y no dejarlo, digamos, como algo en paralelo. En ese marco es que de las categorías de protección, hoy día la ley de monumentos tiene 5 categorías de protección. Creemos que ellas se deben mantener, modificando quizás su nombre y parte del impacto que cada una de ellas tienen, actualizando, digamos, su definición. Y a ellas hay que además agregar, creemos, al menos estas categorías que fueron parte de nuestros diálogos ciudadanos y que son parte de la reflexión profunda de nuestras comunidades. El patrimonio inmaterial como categoría, los sitios de memoria, que viene incorporado en el proyecto del gobierno. Creemos que es importante, digamos, que exista un reconocimiento, digamos, a lo que hoy día entendemos por sitios de memoria, el patrimonio indígena, el patrimonio paleontológico, el patrimonio geológico, el patrimonio natural local. Y respecto de las 5 categorías existentes, creemos que en el caso de las zonas típicas, que nosotros hemos propuesto que se denominen zonas de interés patrimonial, debe incorporarse las zonas de amortiguación y debe incorporarse los plazos concretos de respuesta para el desarrollo, digamos, de las declaratorias, digamos. Hoy día no hay un plazo, por tanto tenemos declaratorias y el subsecretario puede ahondar en eso. Hay más de 600 solicitudes en el Consejo de Monumentos que están en distintos niveles de tramitación y por tanto ahí hay un problema que hay que abordar. En ese marco nosotros creemos que esto debe ser abordado en el caso de las zonas típicas, digamos, con plazos y reglas claras para todas las comunidades. Hay una omisión en el proyecto que ha presentado el gobierno al patrimonio indígena. Nosotros hacemos una definición que está basada principalmente en el artículo 6, o sea, en el acuerdo número 6 de la consulta indígena que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, donde en esa consulta, en el artículo 6, se hace una definición de lo que se entiende por patrimonio cultural indígena y no solo es una definición, es un acuerdo el que se incorpore el patrimonio cultural indígena a cualquier nueva definición de una ley, en este caso como la ley de patrimonio, y en el proyecto del gobierno esto está, digamos, no existe. Entonces ahí creemos que hay una situación que primero debe ser resuelta y segundo, debe contar con la participación de los pueblos indígenas a través de una consulta indígena. Nos parece absolutamente natural, necesario que los pueblos indígenas tengan una opinión respecto a esta ley que va a afectar también su patrimonio, que es anterior al patrimonio, digamos, de el país de Chile, digamos. Entonces, en ese marco, creemos que la consulta indígena, se ha dicho, el subsecretario podrá volver a repetirlo, de que no es necesaria la consulta, y nosotros, claro, creemos que no es necesaria la consulta, de acuerdo a las consultas que se hicieron a los organismos pertinentes, porque no está no está explicitado el patrimonio indígena dentro de la propuesta de ley del gobierno. Si estuviese explicitada, creemos que la respuesta de las autoridades competentes del Ministerio de Desarrollo Social, entiendo, bueno, eso se puede aclarar, debiesen obviamente orientar a que haya consulta indígena, y nuestra posición es que tiene que haber consulta indígena y tiene que haber patrimonio, definición del patrimonio cultural indígena en esta ley. Sí, y además la definición que nosotros pusimos en el proyecto que ingresamos en octubre se basa en el punto 6 y en la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas.
Entonces, creemos que es importante que ese tema sea resuelto. Respecto a la composición del Consejo, la propuesta del Gobierno hace una reducción de 22 a 17 consejeros, con 12 consejeros que principalmente son de área no ciudadana, llamémoslo así, y 5 consejeros que representan a distintas instancias ciudadanas. Nosotros no compartimos esa nueva composición. Creemos que el Consejo tiene hoy día una representación importante de distintos actores, incluso creemos que faltan actores. O sea, para nosotros, si es que se crea la categoría de sitios de memoria, hay que incorporar a la red de sitios de memoria. Si se crea la categoría de patrimonio indígena, hay que incorporar a un representante de los pueblos indígenas. Si se crea la categoría, como está expresado en el proyecto, de patrimonio inmaterial, hay que incorporar a representantes del patrimonio inmaterial, que entiendo que eso está resuelto en el proyecto, pero creemos que en vez de reducir, falta. Y el principal problema que hay para las organizaciones de la sociedad civil que componen la propuesta que hay en el proyecto de gobierno del Consejo de Monumentos Nacionales es que hay una situación que nos parece un poco contradictoria, que estos debiesen ser elegidos, dice el proyecto, por una terna, en la cual las organizaciones señalan que hay 3 personas que se ponen a disposición para que el gobierno, en definitiva, el presidente, haga una elección de estas 3 personas. Eso nos parece un mecanismo absolutamente antidemocrático, errado, no acorde, digamos, con la voluntad soberana de cada una de nuestras organizaciones. ¿Y por qué digo que es contradictorio? Porque entendemos, por vía de conversación, que, por ejemplo, las asociaciones de barrios y zonas patrimoniales que hemos solicitado que se oficie para pedir qué pasa con el reglamento, entendemos que ese reglamento viene con una elección a las que van a ser las asociaciones de barrios. Por tanto, es una elección donde no va a haber una terna. O sea, ya en la implementación, que todavía no culmina, pero que entendemos que viene de esa forma, de acuerdo al reglamento que se elaboró, viene con una elección que en este caso va a ser democrática, con un registro nacional público de las organizaciones que puedan participar y con una elección democrática para elegir al representante de las asociaciones en el Consejo de Monumentos. Entonces sería contradictorio que ahora se pida, después de que el reglamento ya se está trabajando, entendemos, en esa línea, o se terminó en esa línea, que ahora se vuelva a cero y se pida de que esto sea a través de una terna. Creemos que eso se soluciona con un artículo como el que señalamos y que va en el proyecto de ley de octubre, el nuestro, de que, por ejemplo, el representante de cualquier organización ciudadana sea electo de acuerdo a cómo lo defina cada organización. En nuestro caso, como somos un grupo de organizaciones, a través de una elección por primera mayoría en un proceso electoral democrático, por las asociaciones participantes en conformidad al reglamento, donde lo único que se reglamenta es la forma en cómo se inscriben, pero no cómo se eligen los representantes. Entonces ahí tenemos una problemática, y eso expresado a nivel de la composición de los consejos regionales, que es la propuesta que nosotros no pudimos hacer por un tema presupuestario en el articulado, pero que la tenemos obviamente también dentro de nuestras intenciones. Creemos que la elección de 12 consejeros a nivel regional, primero, lo importante es que creemos que es importante que haya una expresión a nivel regional del Consejo y de su organismo técnico. En eso estamos de acuerdo. Ahora, la composición y las decisiones de cómo se va a desarrollar el trabajo a nivel regional, creemos que primero, digamos, hay una composición de control total y, por tanto, contradictoria a la idea de la descentralización, de control total de los gobiernos de turno, porque van a ser los representantes de los CEREMIS, son 8, y 4 representantes elegidos por terna de organizaciones de la sociedad civil, donde no están, por ejemplo, las asociaciones de barrio, que es una de nuestras propuestas, que estuvieran las asociaciones regionales también participando con un consejero, y por tanto el control de ese organismo en la práctica lo tiene el gobierno de turno para las políticas de turno en el ámbito patrimonial. Son seremías y 4 representantes electos por terna, o sea, eventualmente se puede elegir a personas afines al gobierno de turno. Entonces esto creemos que no es el mecanismo más apropiado para la elección de los consejeros a nivel regional. Por tanto, la descentralización para nosotros ahí no está funcionando en la práctica, porque en la práctica las decisiones de los CEREMIS tienen que ver con los gobiernos centrales,
y por tanto no hay descentralización, al menos en esa composición, y por tanto en los impactos que puede tener esto en las políticas regionales de cada uno de los consejos de monumentos, en este caso regionales. Por tanto, desde ese punto de vista creemos que es una política centralista, por tanto no cumple el rol de apoyar la descentralización. Respecto de las compensaciones e incentivos, bueno, nosotros propusimos, digamos, la idea de generar una exención al impuesto territorial, idea que obviamente no puede avanzar mucho si es que no es una indicación del Ejecutivo. Y en ese marco lo que se ha propuesto creemos que es un pequeño avance, no desconocemos, digamos, la idea de poder generar algunos mecanismos de compensación o incentivos, digamos, en la ley que propone el gobierno, pero obviamente nos parece que es insuficiente para los requerimientos que hoy día la ciudadanía está desarrollando. Finalmente, creemos que en las últimas, digamos, partes a las cuales queremos referirnos, aparece una idea de revocatorias a las declaratorias, lo que nos parece un poco complejo, porque en definitiva que hay una decisión de un organismo del Estado, un organismo técnico, el Consejo Monumento, con un cuerpo colegiado de consejeros, y por tanto de que se consagre la idea de la revocatoria, creemos que es algo que en definitiva va en una dirección en que no protegerá realmente y efectivamente el patrimonio de nuestro país. Y en la forma en la cual se plantea el proyecto de ley, que habla de crear un registro, un inventario, nos parece muy bien que se cree un inventario de todo el patrimonio nacional, pero para las declaratorias se habla de que tiene que haber un proceso primero de registro y luego de ese registro iniciar recién el trámite para las posibles declaratorias, y después del inicio de ese trámite, si es que llegase a concretarse la declaratoria, un inventario. Nos parece que hay aquí un mecanismo, digamos, que en la práctica, en los hechos, no va a permitir la declaratoria de ningún monumento nacional o de muy pocos, en un proceso bastante más engorroso, digamos, de lo que hoy día lamentable es, por la falta, digamos, de eventualmente voluntades que puedan haber en el organismo técnico o en el mismo consejo respecto de la protección patrimonial de nuestros territorios. Si hoy día hay 600 declaratorias pendientes y en los últimos años se han declarado no más de este año, entendemos que 5 o 6 declaratorias de protección patrimonial, el año pasado no más de 10, y el año antepasado hubo 55, ahí creemos que algo está pasando en el organismo que debe declarar. Y esto viene como a consagrar una política de no declaración. Eso es lo que por lo menos nos parece que avanza esta propuesta de ley. Respecto a las sanciones, todo lo que implica aumentar a multas, nosotros estamos de acuerdo en que se deben aumentar las multas para la violación a esta ley, debe haber mucha más fiscalización. Y en ese país y en ese marco, finalizando, quiero señalar que la ciudadanía hoy día está en un proceso, llamémoslo, de alerta a propósito de esta ley y de las otras leyes que señalé al comienzo. Eso ha llevado a generar espacios de discusión bien importantes. Hubo un seminario convocado por una de las organizaciones de trabajadores, ANATRAP, participamos muchos de los actores que algo tienen que ver con este tema. El Colegio de Arquitectos convocó la semana pasada también a un encuentro. El sentido común o la mayoría de las presentaciones hablan de que aquí hay un déficit en el proyecto, y vienen más conversaciones que están convocando distintos actores a nivel nacional y regional, lo que nos habla, digamos, de una ciudadanía que hoy día está ejerciendo, digamos, el derecho al menos a poder expresar su opinión sobre este proyecto, y eso va a llevar a que no solamente la lista, y va a depender mucho de cómo la comisión trabaje las audiencias, no solo la lista que se leyó ahora de solicitudes a propósito de la ley. En los próximos días seguro van a llegar 10, 15 o 20 solicitudes más de organizaciones de todo el país que están preocupadas por esta ley. Por tanto, indudablemente solicitar en este espacio de que si entendemos que se le ha dado suma urgencia al proyecto y que tiene que mantenerse un tiempo razonable de audiencias que faltan de comunidades que faltan por escuchar para este proyecto. Y como señalaba, para nosotros es importante, entendemos que es así, pero queremos reiterarlo, que se incorpore como parte del comparado el proyecto de ley ingresado en octubre, para que podamos tener una visión a propósito de las diferencias que hay de los proyectos. Creemos que no se puede soslayar por ningún motivo
la definición del patrimonio cultural indígena y tiene que haber consulta indígena. Y si eso demora el proyecto un tiempo más, creemos que es lo razonable para que el proyecto cuente con el amplio respaldo de las diversas comunidades que de alguna forma van a ser afectados por las decisiones que esta ley pueda consagrar, digamos, para los 10, 15 o 20 años que vienen. Y por tanto, creemos que si aquí no hay una voluntad política, en este caso del gobierno, lo que por lo menos se avisora en un primer diálogo de estas instancias que yo les he señalado, de seminarios, encuentros que ya han habido, es que va a haber un amplio rechazo al proyecto y a la idea de que este proyecto no avance con toda la problemática asociada a que queremos que haya un cambio en la ley de monumentos. Pero si eventualmente esos cambios nos van a dejar peor que como estamos, preferimos quedarnos con el antiguo instrumento si es que se diera esa situación. Entonces aquí hay un rol importante que el gobierno puede jugar, que el subsecretario puede jugar, a propósito de modificaciones, y que no es solo la discusión, como se ha señalado, parlamentaria, porque entendemos que ninguno de los parlamentarios acá va a poder hacer indicaciones a propósito de modificación al presupuesto nacional. Entonces, si queremos realmente cambiar, por ejemplo, la composición y que eventualmente no sean ni 17 ni 22, pero sean 20, hay 3 consejeros que van a tener que entrar, como tienen dieta, alteran el presupuesto y, por tanto, si no existe la voluntad del Ejecutivo para hacer esos cambios, antes de que empiece la discusión artículo por artículo, ustedes mismos como diputados no van a poder solicitar esos cambios y, por tanto... bueno, sí, o que sean ad honorem, como también se ha señalado por algunas organizaciones, los consejeros que eventualmente se agreguen. Entonces, si no existe esa voluntad, indudablemente todo avisora de que en general las comunidades van a trabajar porque no se legisle este proyecto y, en definitiva, ese puede ser el riesgo, digamos, de esta situación. El actual proyecto para nosotros, siendo claro, digamos, con todos los actores, con todos los acá presentes, creemos que no tienen las condiciones para legislar como está. Si esto hay voluntad para modificarlo con la participación de las comunidades, de los parlamentarios que tengan opiniones directas, creemos que podría generarse un cambio y avanzar en un buen proyecto. En definitiva, nosotros ratificamos esta idea de entender que el patrimonio no es una mirada a un pasado nostálgico, es por sobre todo el futuro de nuestras comunidades. Por tanto, estamos hablando de territorios, de organizaciones, de vecinos, de personas que viven a diario en territorios que hoy día han protegido. Y por tanto no estamos hablando de disfrazarse a la usanza de hace 50 o 100 años, no estamos hablando solo de los inmuebles y de la arquitectura, en definitiva estamos hablando de comunidades. Por tanto, entendemos el patrimonio no como el pasivo de la nostalgia, como mirar hacia atrás, sino que como el activo de la memoria. Y todo el esfuerzo que hemos hecho por generar un proyecto de ley que no es muy usual, y ustedes conocen muy bien como diputados que un grupo de ciudadanos genere un proyecto de ley, converse con algunos diputados para presentar ese proyecto de ley, se presente el proyecto de ley. O sea, hemos sido sumamente responsables a la hora de poder generar un cambio, pero insistimos, si es que no se abre una puerta para modificar como está hoy día el proyecto que ha presentado el gobierno, creemos que si no se abre esa puerta no hay condiciones para legislar. Eventualmente legislarán, pero las comunidades vamos a cumplir el rol que nos corresponde, generando, digamos, todas las acciones que correspondan para cumplir ese rol como ciudadanía. Agradecemos la invitación a esta comisión, señor presidente. Muchas gracias, señor Osorio. Sí, diputado Hernández tiene la palabra. Bueno, primero que todo agradecer la exposición que recién escuchamos. Y yo, bueno, quisiera hacer simplemente como el doble clic en algunos temas que igual los tenía anotados, que coinciden con lo que nos exponen ustedes, con esta preocupación de los consejeros regionales. Y no solo, en el caso que en ambas situaciones, el nacional y el regional, sobre todo se nota más en el regional, como lo desequilibrado que está entre los representantes del gobierno y quienes representan, en el fondo, a la comunidad. O sea, es decir, 8 representantes de gobierno versus 4 de las comunidades en regiones es pero absolutamente desequilibrado. Y sobre todo
y tenemos que conocer la realidad. A mí me tocó trabajar en la Seremía de Cultura. Cuando uno coloca la cantidad de seremis que aparecen, el de Economía, Bienes Nacionales, Vivienda, Obras Públicas, uno sabe que los seremis llegan a la primera sesión a sacarse la foto, que son parte del Consejo, del Ministerio de las Culturas, y después mandan a un representante. Y cuando mandan a un representante, ni siquiera mandan a un representante que está, como se dice, a caballo sobre los temas con cultura. O sea, mandan de verdad, por lo menos en mi experiencia, a cualquier persona. Ni siquiera a una persona, a cualquier persona. Oye, que mandar a alguien, hoy se nos olvidó. Entonces, el tema de los representantes es personas que efectivamente, cuando se ven el número, lo que van a hacer es que van a opinar junto con el Ceremi de las culturas. O sea, eso es lo que van a hacer. Porque no van a tener ni siquiera, a fondo, la capacidad de tener ciertos argumentos, conocimiento de lo que ocurre. Yo lo veo en la región, o sea, yo podría decirlo hoy día a través suyo, subsecretario. Yo estoy seguro que el Ceremi de Economía en la región no tiene idea de lo que está ocurriendo en el patrimonio en la región. Se lo aseguro. Es más, el Ceremi de Economía debe estar contento con la carta que publicaron las personas, la Cámara de Comercio de Castro, donde dice que es un atentado al comercio y al crecimiento de la ciudad, la zona típica del centro de la ciudad, que apareció ayer en un diario de la ciudad. Yo lo aseguro que está con ellos, no está con el mundo de la cultura. Yo se lo aseguro, se lo aseguro. Entonces, lo que vamos a ver, efectivamente, apostemos. Yo lo veo en la cena, lo veo en las fotos con ellos, entonces... Pero entonces, yo creo que acá efectivamente me preocupa como, en el fondo, como ese desequilibrio. Y además, algo pequeño, que igual en las regiones, claro, en un número par, y no impar, debería ser impar, para que no sea, evidentemente, si hay un empate, que quien dirime es en el fondo del Ceremi, debería ser, yo creo, impar por un tema de, o sea, sumar uno, ustedes tienen que sumar más. Yo tengo dudas, pero después para otra conversación también con el tema de las remuneraciones que reciben los consejeros. O sea, yo creo que está bien que tienen que ser remunerados. O sea, el trabajo que tienen que hacer, muchos de ellos en regiones no son de la capital regional, tienen que desplazarse. Yo me imagino que el mundo Chiloé va a querer estar también en el consejo, eso requiere desplazarse hacia la capital regional. Yo sé que hay viáticos que también tienen contemplado esto, pero también ahí aparece, por ejemplo, que máximo, veía que son máximo 12 sesiones, entonces una sesión también al mes, que a mí me parece también poco. Sin embargo, también hay sesiones extraordinarias, pero bueno, son cosas que yo creo que hay que ir ajustando. Por lo tanto, yo lo único que quiero plantear igual es esta preocupación, sumarme como a esa mirada, sobre todo la desequilibrio que se produce en el fondo con los representantes del gobierno y el de las comunidades. A nivel nacional lo mismo, son 10 versus 7. Entonces, si uno pone a los 10 ministros a votar contra los 7 de la ciudadanía, también es complejo. Y lo de las ternas igual debo reconocer que me generó ruido. Sin embargo, quiero como reflexionar un poco más sobre esa lógica, porque también podrían haber, claro, por ejemplo, diferentes organizaciones que cada uno proponga la suya y de esa elegir a alguien. Ahora, ¿cuál es el criterio? Ahí, bueno, José, es complicado también ver cómo se hace. Pero eso, presidente, muchas gracias. Bernales, tiene la palabra el diputado Alarcón. Gracias, señor presidente, por su intermedio, y yo respaldo totalmente y adhiero a la propuesta que hace mi compañero Alejandro, y quiero que se convierta en oficial esta preocupación de acá de la comisión a las partes que tengan que oficiarse, pero yo creo que tenemos que pronunciarnos como comisión, hacer que el interés nuestro también, que haya representación de la comunidad y no haya una figura de como si hubiera algo. Creo que eso se tiene que hacer en realidad, y la propuesta que se hace acá, quiero que se convierta en un oficio, que tenga respuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Alarcón. El diputado Díaz tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo no voy a opinar sobre contenido específico porque todavía estamos en la etapa de audiencia. Yo prefiero terminar de escuchar, lo que nos falta mucha gente, sin prejuicio, que puedo compartir muchas de las cosas que ha planteado el diputado Bernales.
Pero quiero plantear dos cosas. Uno, reiterar algo que habíamos planteado en sesiones anteriores, y es que efectivamente el proyecto de ley aprobado en general, presentado por la sociedad civil, que evidentemente es un proyecto que tiene muchas insuficiencias porque carece de las atribuciones propias del Ejecutivo, que es una moción parlamentaria, pero que incorporado en el comparado nos permite también tener, así como el resto de las opiniones que vamos a ir recibiendo. Pero yo quiero hacer solo un comentario político y con esto terminar. Yo creo que va a ser clave, y quiero aprovechar la presencia del subsecretario acá, a quien aprovecho también de saludar, que antes de la votación de la idea de legislar tengamos un acuerdo. Porque efectivamente aquí hay muchos temas que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y cuando es así, se aprueba la idea de legislar, o se aprueba en general el proyecto de la idea de legislar, no existe como concepto, como norma reglamentaria, después quedamos un poquito amarrados a los designios del Ejecutivo. Y quiero plantear un punto que ya ha salido recurrentemente, incluso a propósito de lo que se ha dicho acá. No hay nada que explique ni justifique que la categoría de patrimonio cultural indígena no esté presente en la ley de patrimonio. No tiene explicación, no tiene asidero, menos cuando fue parte del proceso de creación del propio Consejo de las Culturas. Y el subsecretario no estaba el lunes, pero ahí el profesor Salvador Millaleo planteó que en la creación del Consejo, ¿no?, se había hecho en paralelo a la tramitación del proyecto. Se había demorado 3-4 meses, pero se había dejado aparte los capítulos relativos a los temas indígenas para hacer la consulta, porque yo tenía una idea, la idea de que la consulta indígena a propósito del proyecto de creación del Ministerio de las Culturas y el proceso constituyente bastaba para esto, pero no basta para esto, según lo que dice este abogado, pues que otros digan lo contrario. Pero yo creo que es bueno que el Ministerio se vaya preparando, porque evidentemente eso va a ser una exigencia de esta comisión. O sea, no creo que estemos en condiciones de despachar un proyecto de ley, y no me estoy atribuyendo la representación de nadie, pero veo que hay asentimiento, un proyecto de ley sobre patrimonio cultural que no incorpore la categoría de patrimonio cultural indígena. O sea, es insostenible, no tendría justificación, ¿eh?, ni política, ni ética, ni histórica, ni de justicia. Entonces, yo creo que en algún momento tenemos que sentarnos con el Ejecutivo para saber cuáles son sus márgenes de negociación a partir de lo que hemos ido escuchando, porque hasta ahora muchas de las cosas que hemos escuchado han hecho eco en nosotros, es decir, sentimos que son deficiencias que faltan, cosas de difícil resolución, pero que son importantes. Voy a poner un ejemplo. Nosotros entendemos que no se puede crear una estructura distinta cada una de las regiones, pero también nos hace ruido, a mí me hace ruido que la dependencia de los consejos regionales esté en la Seremía de Cultura, salvo que sea una dependencia meramente administrativa y que lo dejemos así de claro y no, estoy pensando en voz alta, no estoy diciendo que esta va a ser mi propuesta, y no una dependencia política. En fin, creo que hay un montón de cosas, y eso, por ejemplo, no lo podemos cambiar si no es con indicación del Ejecutivo. Entonces, yo creo que sería bueno el Ejecutivo, y me alegro mucho que el subsecretario esté presente permanentemente en estas etapas, porque así puede recogiendo, porque yo creo que muchas de las cosas que se han planteado, quizá a lo mejor debiésemos tener, presidente, por su iniciativa, una mesa técnica que vaya procesando con el Ejecutivo algunas de estas cosas para avanzar, porque a todos nos interesa que tengamos ley de patrimonio cultural como se merece Chile lo antes posible. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Diputada Marzán tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar el subsecretario, a Raimunda, que siempre está de parte del Ejecutivo, y eso es importante. Quizás yo tengo una mirada, o quiero tener una mirada positiva u optimista. Entiendo que cuando uno se sienta en un espacio democrático como este, es justamente para conversar, para dialogar, para entrar en debate positivo y para llegar a acuerdos, si no, no tendría razón de ser que estuviéramos acá. Esa es mi mirada. Y aprovecho, presidente, de comentarle que ayer, el lunes estuve conversando con don José Antonio Ábalos, que es el secretario general de la Agrupación de Universidades Regionales,
y me manifestó su inquietud, que la tenía hace mucho tiempo, y aprovecho de plantearla porque ayer lo anduve buscando para conversar, pero fue un día un poquito agitado, por eso aprovecho de plantearlo ahora, de la necesidad, a raíz de la actividad que realizamos como comisión el año pasado, para hacia una nueva ley de patrimonio. Recuerda que fue extensa, que vinieron muchos expositores, que fue bien redondita. Pero ahí claramente eran ideas que se estaban tirando hacia algo que todavía no conocíamos de manera tangible, que era el proyecto de ley que hoy día ya tenemos en la mesa. Entonces la idea es, lo que él me contaba, era si existía la disposición de realizar 2 debates en regiones, justamente con respecto a esta ley que ya hoy día tenemos, y el objetivo principal obviamente es descentralizar la discusión. Entonces, ellos obviamente apoyan todo el tema logístico y todo lo que corresponda. Necesitamos obviamente el acuerdo de la comisión para realizar el mismo formato. Yo me ofrecí obviamente voluntaria y con mucha energía para apoyar el tema de producción y organización artística. Gracias, muchas gracias, diputado. No, de verdad, pero el objetivo es descentralizar la discusión y serían la Universidad Austral de Valdivia y la Universidad Arturo Prat de Iquique, ya en fechas, pero necesitamos el apoyo de acá, y la idea ya obviamente no va en la línea de lo que fue el año pasado, sino que ahora ya es algo concreto. Las personas, los invitados tendrían el documento en mano, invitar las distintas organizaciones de regiones, y que se pueda hacer una discusión rica, participativa y sobre todo vinculante a lo que estamos tratando. Yo creo que eso es lo más importante. Insisto, si no, creo que no estaríamos ocupando este tiempo en hablar esto que es tan trascendental para nuestra legislación, y creo que es el momento de estar moviendo y enriqueciendo el proyecto de ley que nos ha llegado. Yo tengo esa mirada positiva, y espero que se pueda plantear esto que estoy diciendo ahora, y que sea para saber la opinión de los demás diputados y diputadas, y ver si la comisión como primera cosa apoyaría esta instancia de descentralizar el debate y llevarlo a regiones. Muchas gracias, presidente. Gracias. Yo le preguntaba al subsecretario al principio acerca de la urgencia, suma urgencia, para poder conocer los plazos y cuál es el motivo de apurar el tema. Entiendo que hasta ahora teníamos todo el tiempo disponible. La suma urgencia, me gustaría que la aclaráramos, y la intención de ella también. Bueno, muy buenos días, señor presidente, por su intermedio a todos los parlamentarios, también a los representantes de la Asociación Chilena de Barrios. Partiendo por su primera pregunta en relación a la suma urgencia, sí, es un mecanismo, ¿cierto?, con el que cuenta el Ejecutivo, y básicamente acá lo que quiere enfatizar es la importancia que le da que este proyecto pueda avanzar y que salga en un plazo próximo el proyecto. En ningún caso, y eso yo lo he dicho acá varias veces y lo reafirmo ahora, se busca que el diálogo no se genere o que no podamos avanzar en los temas que aquí se han planteado. Para nada. O sea, nosotros como gobierno y el Ministerio de las Culturas asimismo ven en este proyecto una demanda del país muy transversal, bastante histórica, y queremos que ese debate y que la representación que requiere sea llevada de buena forma en este Parlamento, en esta comisión, en plazos que nos permitan sacar el proyecto adelante, porque queremos que estos temas se efectúen, o sea, que haya diálogo, pero que el proyecto avance escuchando todas las voces. Eso es más o menos el punto, señor presidente. Y también por su intermedio me gustaría recoger algunos de los temas que se han planteado de la siguiente manera. Lo primero que quiero decir, y lo digo lo he dicho en otras partes también, por lo tanto es consistente con lo que hemos hablado antes, es que yo valoro enormemente, y lo hago en nombre de nuestro ministerio, el trabajo que ha hecho la Asociación Chilena de Barrios. Y lo digo con total convicción, porque creo que el trabajo que han hecho, ellos lo han hablado los últimos 10 años, que se han articulado de manera muy fuerte, pero lo han hecho desde el punto de vista propositivo. O sea, la Asociación Chilena de Barrios ha tenido en algunos momentos, en diferentes gobiernos, en diferentes institucionalidades, críticas respecto a ciertas materias, y ellos lo han canalizado por la vía de la propuesta.
nosotros podemos tener puntos de acuerdo y otros puntos de disenso con las propuestas, pero nos parece que el espíritu es el de propuesta y nos parece que eso es tremendamente valioso para poder discutirlo acá. Ese es un primer punto que quiero señalar. Lo segundo que quisiera valorar, y va muy en línea con lo que plantea la diputada Marzán, es que aun cuando hay puntos que tienen que ser debatidos y en los cuales el Ejecutivo está muy abierto a presentar indicaciones y a discutirlo, de todas maneras, nosotros valoramos lo que ha señalado la Asociación Chilena de Barrios respecto a la necesidad y urgencia de cambiar esta ley. Y en los puntos que ellos plantean, en los fundamentos, las categorías, las estructuras regionales, entre otros. O sea, lo ha dicho José Osorio también, aquí con Sonia. En esos puntos tenemos acuerdos, y tenemos acuerdos amplios. O sea, no es común que una ley de esta naturaleza, con lo compleja que es, tenga ese nivel de acuerdos generales. Eso es muy valioso. Y luego, si entramos al área más chica, también hay bastante consenso. O sea, yo lo que quiero decir acá es que los puntos de discusión, de debate, son sustantivos, pero no son estructurales en el proyecto. Y son puntos importantes en los cuales el Ejecutivo está dispuesto a dialogar en esta mesa, reivindicando el rol del Parlamento. José mencionaba que aquí han existido diálogos, han existido instancias previas de presentación, y ustedes, yo he hecho entrega, ¿cierto?, impresa de las 100 instancias previas de diálogo que nosotros tuvimos antes de entrar a esta discusión. Y hemos dicho que ese diálogo no necesariamente es vinculante, es cierto. Nosotros hemos tenido diálogo, hemos escuchado, hemos cambiado el proyecto, hemos ajustado sus premisas, pero no hemos establecido que el diálogo es antes del Parlamento. En la cuenta pública de esta corporación, ¿cierto?, del Senado y la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados reivindicó el rol del Parlamento como el lugar para construir las leyes para parlamentar. Lo hizo muy abiertamente y nosotros coincidimos con ese espíritu. En ese sentido, estar puestos aquí, discutiendo esta materia, con la voluntad de cambio y teniendo la presencia del Ejecutivo permanentemente en comisiones por la invitación de ustedes, señor, por su intermedio, señor presidente, manifiesta también esa voluntad de diálogo y sentir que el Parlamento es el lugar para parlamentar. Por lo tanto, señalar que un proyecto de ley no es democrático o tendría vicios en su construcción democrática, porque plantea al Parlamento como el lugar para dialogar, es una discusión que nosotros no compartimos. Nosotros creemos que es profundamente democrático que los representantes de la ciudadanía, que son ustedes, sean los que discuten un proyecto de ley. Ahora, dicho eso, por supuesto que hay materias que son sensibles y que son puntuales. Yo quiero ir a ellas, no hacerle el quite y decir, en relación a la pregunta del diputado Díaz, que nosotros sí estamos aquí para parlamentar y para tratar de sacar el mejor proyecto de ley para el país. Y si eso supone hacer algunos ajustes, estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, también poniendo nuestros puntos, ¿por qué el tema se ha hecho de una determinada manera? Porque creemos que eso tiene fundamentación y son materias que en democracia hay que discutir. Y lo quiero decir de la siguiente manera. Primero, quizás, me quiero ir al tema de las categorías. Dentro de las categorías o de los ámbitos temáticos que se quieren incorporar, hay una coincidencia en el patrimonio inmaterial. Ustedes han visto el proyecto de ley plantea un título entero y consejero incorporado en relación inmaterial. Lo mismo con sitios de memoria. Hay una categoría propia para los sitios de memoria. Patrimonio paleontológico. La ley tiene hoy día patrimonio paleontológico. Está protegido el patrimonio paleontológico. Para que total claridad de todo. El patrimonio paleontológico en Chile está protegido por la ley de monumentos, por el simple Ministerio de la Ley y es propiedad del Estado. Eso es así. Nosotros, lo expliqué la otra vez acá, nos estamos modificando el título de arqueología para blindar la protección del patrimonio arqueológico paleontológico. Y en paralelo, y en alguna instancia ulterior, yo puedo venir acá a expresar ese avance. Estamos trabajando en el cambio del reglamento de arqueología justamente para cumplir con lo que propone acá la Asociación de Barrios, que es tener mayor precisión respecto a la categoría paleontológica. Nosotros estamos abordando esta materia, pero por la vía reglamentaria, no en el cambio legal, y eso es una discusión que se podrá tener, pero lo estamos haciendo así. Pero hoy día está protegido el paleontológico. Geológico. Hoy día los santuarios de la naturaleza de Chile, que son del orden de 54, 55, hay nuevas declaratorias de humedales que han cambiado ese número, gran parte de los santuarios de la naturaleza tienen componente geológico. O sea, hoy día el patrimonio geológico no es una categoría en sí misma, pero está protegido de manera bien significativa en la categoría santuario. Entonces, otra discusión que uno podrá decir, ¿está protegido? Sí está protegido. Lo que pasa es que no es una categoría propia lo geológico. Y luego en relación al patrimonio indígena. A ver, esta es una discusión que hay que tener, digamos, en un plano técnico y en un plano político. Nosotros creemos que el proyecto de ley de patrimonio sí incorpora el patrimonio indígena, lo incorpora en el plano general. Hoy día la ley de patrimonio, al incorporar el patrimonio inmaterial
con un procedimiento explícito para todo lo que son manifestaciones culturales, está de hecho incorporando el patrimonio indígena como ley general. Y en lo particular del patrimonio indígena, está señalando, y ustedes lo pueden ver en la ley, que cuando exista afectación directa de cualquier medida administrativa o declaratoria o intervención, eso deberá someterse a la consulta del 169 de la OIT. O sea, la materia indígena está siendo abordada en el ámbito general porque esto es una ley general. Ahora, si fuéramos a la pregunta que planteaba la asociación y que también el diputado Marcelo Díaz ha enfatizado, respecto a la cual habría que tener una categoría propia de patrimonio indígena. La pregunta ahí es otra. Es decir, digamos que se discute la incorporación de una categoría propia del patrimonio indígena. Suponer que el vínculo con una consulta nacional, de consulta indígena nacional, por esa materia es una relación directa, es algo que debe ser sometido a discusión, porque nosotros lo hemos dicho acá, también lo ha reivindicado la asociación. Hemos visto que en el acuerdo que se hizo como Estado con los pueblos originarios para crear nuestro ministerio, que fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, que se levantaron 14 puntos, de los cuales 13 están en la ley 21.045, y uno no está, que es el punto 6, que hace referencia a la incorporación del patrimonio indígena en la ley chilena. Nosotros compartimos que esa consulta previa a los pueblos originarios para incorporar la materia, y no solo lo compartimos, no es una opinión, lo hemos visto con juristas y lo hemos visto también con representantes de pueblos originarios de nuestro ministerio, que llevaron la consulta indígena en el gobierno de la presidenta, se ve como posible la incorporación de esa categoría, supuesto que así se quiera precisar sobre lo particular dentro de una ley general, sin necesidad de repetir la consulta que ya se hizo en relación a esta materia. Lo que sí se puede estipular es que generando una redacción o una eventual discusión respecto a esta materia en la ley que se ha propuesto desde el gobierno, si es que no se escapa del punto 6, uno podría precisar esa categoría en la ley y luego someter todos los aspectos más específicos a materia reglamentaria con consulta indígena de reglamento, que es lo que nosotros estamos planteando para otras vías reglamentarias de esta misma ley. Por ejemplo, lo arqueológico. ¿Se entiende? Entonces, es una discusión que nos parece de la mayor relevancia en esta propuesta de mesa de diálogo, mesa de trabajo que ha propuesto el diputado Díaz. O sea, mi punto con eso es que no hay una relación directa entre la discusión sobre incorporar una categoría particular como esta en la ley respecto al método para llevarlo a cabo, toda vez que el Estado ya hizo una consulta que está regulando la materia. Y es una discusión importante, sensible, pero bien relevante a la hora de discutir el procedimiento en el que nosotros queremos abordar esta materia. En relación al sistema de los consejeros y la discusión de la ciudadanía respecto al Estado, que es una discusión que está orbitando todo este debate. Primero señalar que en el órgano nacional se contemplan no 12 miembros del Estado respecto a 5 ciudadanos o sociedad civil. Se contemplan 17 en el órgano nacional. ¿Por qué es importante esa precisión que también la hace el diputado Bernales? Porque hoy día el Consejo Monumento tiene una relación que es 22-7. O sea, perdón, 22 miembros, de los cuales 15 son Estado, 7 son sociedad civil. El proyecto de ley plantea una relación distinta, 17, donde 10 son Estado, 7 son sociedad civil. Pero incluso yendo más allá de ese debate, uno podría decir, el supuesto de creer que en un órgano técnico del Estado, que no es un Consejo Sociedad Civil, no es un COSOC nuestro COSOC es el Consejo Nacional de la Cultura, Arte y el Patrimonio, en un órgano técnico del Estado, en un rol de tuición que le corresponde al Estado, suponer que la sumatoria de intereses particulares y de corporaciones particulares, sean estas comunidades, sociedades científicas, colegios de arqueólogos, colegios de arquitectos, lo que sea, esa sumatoria es más democrática o más representativa que la de las instituciones elegidas por voto popular, con representación, con elecciones populares en todo el país y todo, es una discusión que a nivel político es muy profunda, porque uno estaría aceptando que la sumatoria de intereses particulares, que siempre tienen un acceso al poder privilegiado, que muchas veces son capitalinas y toda la historia, o sea, eso, digámoslo como las cosas son, que eso sea más democrático que la estructura que el propio Estado monta para poder ejercer el voto popular, a nosotros nos parece súper cuestionable como premisa. Ahora, yendo a lo más específico, dentro de ese debate amplio, que me parece que a nivel sobre todo en una discusión política y en el Parlamento, es súper sensible, vamos a lo que ha planteado el diputado Bernales, a decir cómo revisamos eventualmente una composición para asegurar que la condición técnica del Consejo Monumento Nacional y sus representantes esté ampliamente representada tanto a nivel nacional como regional. Bien, nosotros creemos que esa es una discusión ultra válida,
la vemos como sensible y frente a esa discusión el Ejecutivo no se va a cerrar. Al contrario, nosotros creemos que la representación y los equilibrios y la tranquilidad que podemos tener como país respecto a estas materias, tanto en la discusión política general que estoy planteando como en lo particular, es sensible e importante y queremos tenerla, ¿ya? Pero siempre bajo la premisa, que también ha sido planteada acá, de la necesidad de revisar composición, porque nos parece que seguir teniendo composición heredada de 1925 no se condice con la Constitución del Patrimonio hoy día, y luego con discutir cómo va a ser esa composición a nivel regional. Nos parece una discusión importante, estamos dispuestos, ¿cierto?, a tenerla bajo ciertos principios democráticos que son los que estamos también tratando de expresar acá y que no hacen otra cosa que reivindicar el rol del Estado en esta materia y reivindicar el rol de un órgano técnico del Estado que tiene la tuición de bienes que le interesan a todos los chilenos y no solamente a sectores particulares con visiones particulares válidas de lo que significa vivir en sociedad y proteger patrimonio. Así que me podría alargar en otros temas, pero creo que el espíritu lo quiero dejar de manifiesto de esa manera. Diálogo de todas maneras en el Parlamento, valorar lo que se ha planteado aquí. Creemos que en atención a la cantidad de puntos de acuerdo que se han planteado, no tiene sentido señalar que este proyecto que no tiene sentido legislar en las condiciones actuales. O sea, creemos que el nivel de acuerdos que hay es amplísimo y la voluntad de llegar a acuerdos y a consenso y establecer modificaciones también habla de una voluntad para avanzar en este tema. Eso, señor presidente. Muchas gracias, secretario. La expresión de que tenemos buenas voluntades y que tenemos acuerdos me parece que no está tan clara, a pesar de que se manifiesta permanentemente y que vamos a conversar y que vamos a parlamentar. Para eso vinimos y está claro que va a ser así. Pero con respecto a la consulta indígena, hay algo que yo creo que tenemos que resolverlo antes de seguir avanzando en el tema. Si se supone que hay una mesa técnica, yo prefería ir por tema. La mesa técnica deberá abordar ese tema y despejarlo claramente, que tuviera una discusión intensa sobre el tema. Hemos tenido aquí opiniones que son tan válidas como otras de académicos y vamos a seguir teniendo opiniones. Entre nosotros hay montones de opiniones en que no están de acuerdo con lo que dice usted, su secretario, con respecto a que no es necesario hacerla. Yo hacía vuelo de pájaro. Me parece que la consulta que se está haciendo, por ejemplo, la que se paralizó en el tema indígena, es una modificación de una ley, ¿cierto? Y que se va a consultar, y esta es una nueva modificación de otra parte de la ley. Entonces, ¿por qué no tener la consulta de las personas que se pueden ver afectadas por la ley? Se pueden ver afectadas por la ley. No digo que están afectadas por la ley. Así que me parece que es un tema importante. Yo lo de las mesas técnicas me parece que se pueden instalar. A mí no me gusta mucho ir subdividiendo las discusiones que se pueden tener aquí. Me parece que se transforman en una cierta de cocina que no me gusta que sea más transparente acá. Pero es la manera, parece que se ha instalado la manera de trabajar así, de ir separando. Pero me gustaría proponerle que lo hiciéramos por tema y no todo el asunto completo. Quisiera también considerar lo que plantea la diputada Marzal. Por eso preguntaba la cantidad de tiempo que tenemos, porque tampoco se puede dilatar en que hagamos 20 eventos y que los produzcamos nosotros cuando nosotros tenemos que estar dedicados. Aquí está el lugar donde se pueden hacer las cosas bien, y si alguien quiere hacer un debate en otro lado, se puede hacer en otro lado sin ningún inconveniente, como lo han hecho la Asociación de Barrio, como lo está haciendo el Colegio de Arquitectos. Las universidades, si tienen interés, pueden provocar esos mismos eventos sin ningún problema. De la manera en que yo lo veo, lo podemos considerar, pero creo que si tenemos muy poco tiempo, deberíamos concentrarnos en esta mesa y en hacerlo rápidamente. Si tuviéramos más tiempo, como lo que se hizo anteriormente, que era como una propuesta, ya hemos venido
haciéndolo permanentemente, y se está moviendo todo muy rápidamente. Por eso yo creo que la universidad tiene interés en poder manifestarse, pero creo que tenemos que calibrar el asunto del tiempo. Sí, adelante. Buenos días. Queremos acotar 3 puntos. Uno, que tiene que ver con la misma preocupación que planteó el presidente, que es el tema de la suma urgencia que nos preocupa. O sea, lo queremos volver a reiterar, ¿ya? Por el tema de la representación. Lo segundo es contarles que nosotros ya tenemos una mesa técnica y estamos trabajando Anfucultura, ANATRAP, Consejo de Monumentos, Sociedad de Escritores de Chile, Asociación de Pintores y Escultores de Chile, Colegio de Arquitectos, Comunidades del Patrimonio, Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos y Asociación Chilena, y Anfu Patrimonio desde esta semana que pasó. Ya estamos trabajando en el tema técnico para que igual podamos tener un feedback entre lo que ustedes van a trabajar en esa mesa técnica y la sociedad civil. Y lo tercero, y plantearles, de parte de ser de las comunidades de patrimonio, soy indígena y soy parte de la comisión de seguimiento de los proyectos de ley del ministerio que nombraba el presidente y el Consejo Nacional de Pueblos. Y nosotros hemos estado trabajando durante 2 años y medio en eso. Nos tuvieron parados los proyectos un año, desde el 28 de enero, desde el año pasado, y los pueblos indígenas hemos manifestado hace 2 semanas atrás en la Comisión de Derechos Humanos en Pueblos Indígenas, y también tenemos reunión hoy día en la tarde, que nosotros queremos consulta indígena en el tema de la ley de patrimonio. No nos basta con lo que se discutió en la discusión anterior del Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio, y lo que decía el profesor Millaleo, nosotros lo ratificamos. No queremos que esta discusión de la ley de patrimonio se base solamente en un supuesto de algo que se discutió anteriormente. Nosotros creemos que es necesario, y creemos que es necesario porque esta discusión es un tema, como acá estamos en la Comisión de Cultura, es un tema cultural mucho más profundo. El tema del patrimonio indígena no es solamente los sitios arqueológicos, paleontológicos o algunas cosas, es la cosmovisión de los pueblos indígenas respecto a lo que para ellos es el patrimonio, concepto que los pueblos indígenas no existe como tal, es un concepto occidental, pero que traducido al tema patrimonial se refleja en el tema cosmovisión. Eso. Sí. Para que podamos excedernos 5 minutos. Sí. Diputado Bernal. Sí. No, yo creo que con respecto a los tiempos, yo creo que es importante que se digan fechas. O sea, conocer fechas. ¿Cuándo queríamos estar votando? ¿Cuándo estar en particular? Eso yo creo que es importante definirlo, para ver si tenemos más tiempo para invitar gente, ¿no? Si hacer estos conversatorios. Yo feliz de poder organizar algunos con su ayuda diputada. Ustedes la seca aquí en esto, en la región de los lagos. Y lo último, no olvidar la pregunta que dejó abierta la asociación, que es qué ha pasado con el nombramiento de la persona de los barrios, o de los patrimonios, digamos. Sí, gracias, diputado Bernal. Hay una cosa que tenemos que... Perdón. Disculpa, como justo que en 5 minutos no alcanzo a terminar, hay un tema no menor respecto de lo que planteó José al inicio de esta discusión, y que lo planteamos incluso en enero en esta misma comisión, que es cómo se están discutiendo leyes en otras comisiones que también afectan el tema patrimonial, y que esta comisión quedó de pedir información a las otras comisiones. En enero quedaron de pedir información a la Comisión de Vivienda, porque eso también va a afectar, incluso en la comisión y la discusión de la Comisión de Medio Ambiente. Eso. Sí. Además, a mí me gustaría conocer también la opinión del subsecretario con respecto al tema de la vivienda, cómo afecta, cuál es la opinión que tiene el Ministerio con respecto a la afectación que puede haber al patrimonio, a las categorías patrimoniales que se ven afectadas con la de vivienda. Gracias, señor presidente. Para no dejar en el aire la respuesta que decía la asociación, nosotros tenemos ese reglamento que en un momento lo discutimos juntos y acogimos algunos de los puntos que plantea la asociación. Está hoy día para firma, está en presidencia para firma, y ese proyecto, ese reglamento, yo creo que
inminente su promulgación, ¿ya? Y el atraso ha tenido que ver, bien sencillo, con que nosotros tuvimos que implementar un ministerio desde cero, sin sede, sin reglamento, sin nada. Entonces hemos tenido que priorizar ciertas materias, todos lo saben muy bien, sobre todo algunos parlamentarios que le ha tocado ver muy de cerca esto porque han trabajado desde el lado ministerial. Y este reglamento lo consideramos importante y es inminente, yo creo que debe salir en las próximas semanas. Así que eso, y decir que nosotros además mantenemos esa representación en la propuesta del Ejecutivo, como ustedes han podido ver. En relación al tema de la ley de integración social, no sé si lo vamos a poder hacer en los minutos que quedan, pero solamente señalar lo siguiente como principio. La Asociación de Barrios nos expresó en un momento su preocupación respecto a una omisión del proyecto en relación a los barrios patrimoniales. Nosotros nos reunimos con el MIMBU para poder abordar esa omisión y solicitamos y trabajamos juntos en una indicación para poder señalar, sin cuestionar el fondo de la ley de integración social, ¿ya? Y sin cuestionarlo porque creemos que los barrios patrimoniales sí tienen que ser objeto de integración social. Nos parece fundamental eso como principio, lo podremos discutir y yo creo que en eso vamos a estar todos medios de acuerdo. Es que en las disposiciones que establece la ley de integración social, para cuando se trate de barrios patrimoniales, sean estos protegidos por la Ley General de Urbanismo y Construcción o Ley de Monumentos, se deba cumplir con la aprobación de los órganos competentes en la materia, sea esto Seremía, MIMBU en ese caso, o Consejo Monumento. Lo que estamos diciendo aquí es que, en atención a que los órganos competentes deban tener una autorización previa de los proyectos, que se tienen que pronunciar dentro del marco de la norma, no más allá de la norma, tiene sentido o estaría cautelada la protección de esos barrios en atención a la legislación vigente, porque los órganos competentes tienen que ver los proyectos antes. En simple, ¿qué significa eso? Que si entra un proyecto al Consejo Monumento en una zona típica, que el Consejo Monumento estima que vulnera los valores y atributos por los cuales el bien se protegió, ese proyecto no debería ser aprobado o debería tener observaciones al proyecto. Pero el principio básico, y es bastante lógico, que en áreas cada vez más grandes, como ha mostrado José, que por ser áreas históricas, muchas veces de ellas están bien ubicadas en términos urbanos, por lo tanto están cerca a transporte, a servicios, a trabajo, ¿cierto? Y que muchas de ellas están en fases de obsolescencia material y programática muy grande, como acá en la Almendral, aquí al lado en Valparaíso. Sería muy ilógico pensar que esas áreas patrimoniales centrales no sean objetos de política pública para integración social, siempre y cuando esa política pública de integración social no vulnere las razones por las cuales esas áreas fueron protegidas como patrimonio. Y nosotros hemos pedido que la cautela sobre ese valor patrimonial se haga por la vía de los órganos competentes que hoy tiene nuestra legislación, ICH, ZCH con la Seremía de MIMBU y Ley de Monumentos con el Consejo Monumentos. Eso, señor presidente. Es importante cómo y a quiénes elijamos en los consejos, porque fuera de esa manifestación de si es democrático o algo o no, también tiene que ver con el contenido de las decisiones que se van a tomar, no necesariamente y que estén bien representadas. No son intereses, son maneras de entender las cosas. Por ejemplo, si vamos al barrio Las Tarrias, ahí hay un criterio para mantener o no un mural que tiene diferentes opiniones. Y el Consejo toma una decisión y tendríamos que ver qué representaciones tiene esa política. Si el interés, por ejemplo, de un gobierno es solamente el lado económico, va a afectar seguramente las decisiones que tienen que ver con la cultura. Y eso me parece que si se hace como está proponiendo la gente del señor Osorio, tiene un componente democrático que es importante en la manifestación. Se llama intereses, pero en el fondo son maneras de ver las cosas que es importante considerarlas. Si está desbalanceado con respecto al gobierno, indudablemente va a tener una manera de resolverse distinta. Sí. Solamente yo quiero manifestar a los diputados y diputadas que acá hay cerca de 20 vecinos que precisamente vinimos por el tema de la ley de integración social, nos íbamos a quedar después de esta sesión, y efectivamente se hizo una indicación en la cual se le da la posibilidad a los órganos competentes de poder pronunciarse, pero sin esa indicación igual los órganos competentes se tendrían que haber pronunciado.
Entonces, la indicación, digamos, no viene a resolver el principal problema, que es que la ley de integración social en zonas patrimoniales va a significar que si hay casas en obsolescencia, sitios heriazos y son propiedades inmobiliarias, van a poder pedir los beneficios de altura. Como el órgano competente en las zonas típicas es el Consejo de Monumentos, esos beneficios de altura para construir sobre lo que dice el plan regulador, pues eso es lo que plantea la ley de integración social, no van a poder ser respondidos por el Consejo de Monumentos porque no es parte de sus atribuciones las alturas. Por tanto, en concreto, se van a autorizar, se van a poder hacer edificios en altura en zonas patrimoniales. Sí, pero muy rápido, es muy rápido. Solamente decir que la preocupación es válida, pero que el Consejo de Monumentos sí puede pedir que un proyecto que viene a una altura determinada sea más bajo. Lo ha hecho muchas veces. O sea, el Consejo de Monumentos en un proyecto, aun cuando el plan regulador permita 20 pisos o 15 pisos, el Consejo puede decir, mira, esto está al lado de una casa de 4 pisos, usted no puede hacer más de 5 pisos. Lo ha hecho, y puedo traer en otro momento plano y caso, lo ha hecho muchas veces. Lo que el Consejo no puede hacer es autorizar algo por sobre la norma. Eso es lo que no puede hacer. Pero pedir algo menor, en altura o en otra disposición normativa dentro de la norma, sí lo ha hecho, y lo ha hecho muchas veces. Bien. Ok, yo quiero agradecer a la Asociación de Barrios Patrimoniales, a Osorio y a usted, su secretario, la participación en esta sesión. Y por eso cumplido el objeto de la sesión será.